Dios le bendiga, Dios le guarde. Somos la visión del remanente. Hoy tenemos un programa poderosísimo donde tendremos el autor de dicho programa, el evangelista Darwin Arias. Con Dios y con nosotros. Aleluya. La gloria del Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo se siente, ministro Darwin José Arias? Estamos bien, nos sentimos gozosos, bendecidos de parte del Señor. A esa audiencia que está ahí, creo que se habrán lleno de un conocimiento que será de mucha bendición. Así que vamos a lo que vinimos. Amén. Dios bendiga a todos los que están ahí escuchando, los espectadores, las personas que siempre buscan una palabra de parte de Dios. Hoy tenemos un tema. El tema que tenemos en el día de hoy es la responsabilidad en el ministerio. La responsabilidad en el ministerio. En el ministerio. Es algo bien maravilloso el poder hablar del ministerio y decir que la Biblia dice que Dios constituyó 5 ministerios: el apóstol, profeta, el evangelista, el maestro y el pastor. Estos 5 ministerios están para trabajar en la iglesia, para perfeccionar a los santos. Amén. Cada uno de estos ministerios tiene funciones diferentes, pero a la vez para alcanzar la misma meta, el objetivo de edificar, de llevar ese mensaje a las almas, porque la función de un ministerio no es tanto lucírsela, sino en hacer la función de quien lo manda. Amén. Y la Biblia dice que cuando Dios constituyó los ministerios fue para la perfección de la iglesia. Así es. Para la mejoría de la iglesia. En el caso mío, Dios de temprano me llamó al llamado del evangelismo. Y una pregunta, porque soy yo la que te voy a hacer la pregunta a ti. Ok. ¿Cómo fue que Dios te llamó? ¿Cómo tú entendiste que Dios te llamó como evangelista? Yo entendí mi llamado al evangelismo cuando yo me convierto al Señor. Yo estoy en la iglesia y yo veo que cada persona tiene una función. El pastor tiene una función, los músicos tienen una, los maestros tienen una función. ¿No llegaste a tocar en instrumento en la iglesia? De ponerle la mano sí, pero de tocarlo como se debe no. ¿Y cómo te diste cuenta que tenía el llamado como evangelista? A través de un predicador, un pastor llamado Israel Jiménez. Yo, antes de entrar a esa parte, yo me encontraba en la circunstancia que hay mucha gente ahora mismo en las iglesias que se están preguntando, ¿para qué Dios me llamó? ¿Para qué soy bueno? Estoy aquí, pero no sé cuál es la función de estar acá. Y yo me sentía en ese mismo vaivén y esa... No tenía una identidad. No sabía quién era o para qué Dios te llamó. Para qué Dios me llamó. Porque yo digo, yo útil en mi trabajo, útil aquí, pero llego a la iglesia y me siento como una persona inútil, que no tengo nada que hacer. Y comencé a indagar así en mi mente y de repente llega ese pastor, ese evangelista que ahora es pastor, y llegó con una euforia, con una prédica que me lleno envolvió. De Dios. Aleluya. Y cuando yo lo escuché, yo lo señalé, pero yo estoy hablando en mi mente. Nadie está, ahí matamos Dios, yo y el escenario. Y la iglesia de allá son como casi 400 miembros. Wow. En esa vez habían, yo creo que más de 400. Los cultos se llenaban y atrás había que poner silla y la gente está por la ventana. Y yo recuerdo que yo lo señalé, pero yo lo que estoy en el Espíritu Santo. Y lo señalé. Él ni sabía si es que yo estoy adorando y adoro así. Lo señalé y le dije, Señor, yo quiero ser así como ese predicador. Pero yo no entiendo que la Biblia habla de acerca de los ministerios, porque yo lo que tengo son algunos. ¿Qué tiempo tú tenías en el evangelio cuando tú lo señalaste y viste cómo Dios lo usaba?
Yo creo que yo no llevaba ni a un año en el Evangelio. No tenía ni un año, wow. Sí, Y ya pero tenía yo tenía como ese sentir ya. ese deseo de pertenecer Ujú. pero un muchacho tosco que recuerdo que me perfeccioné leyendo la escritura y aún sigo ahí. No soy muy bueno, pero sigo ahí. Y dije, yo quiero ser como él, así. En ese tiempo, yo estoy en el periodo del bautismo. Cuando me bautizan a mí, ¿Qué pasa cuando te bautizan? el pastor ni siquiera sabía lo que yo estaba Buscando. buscando o lo que yo dije cuando vi el predicador. Y de Porque cuando tú señalaste el predicador, todavía... fue en mi mente, es como cuando tú señalas, wow, ese vehículo me gusta, yo quiero un vehículo así, yo Pero quiero una tú no casa estabas así. bautizado. No. Ah, ok. Pero ya sentía ese deseo de entrar a pertenecer a algo en la iglesia, porque yo vengo de ser mecánico, de ser panadero, de trabajar en una lavandería, de trabajar en el grupo Ramos, en una empresa de aquí, y así sucesivamente, y útil para todo. Todo el tiempo te ha gustado trabajar también. Sí, entonces me veo aquí en la situación de que me veo como no útil. Entonces, de aquí es donde viene que yo señalo al predicador y cuando a mí me bautizan, Santo. que fue un bautismo poderoso, yo recuerdo que cuando me sacaron de las aguas, pisando ya los secos, salí corriendo, hermano. Wow. Impresionante. Y también el Señor me llenó por casi 30 días del Espíritu Santo y comencé a hablar en lengua, hermano, que no podía hablar. ¿Cuántos días duraste hablando en lengua que no hablaba en Casi español? 30 días que no 30 hablaba. días, wow. E incluso algo que impresionante. Que en estos días estaba hablando con un caballero que yo trabajaba allá en la panadería y me dijo, yo me recuerdo cuando el Señor te bautizó, que los muchachos no sabían de eso y criticaban de que tú te estabas poniendo loco y yo te tuve que dar un permiso hasta que tú pudieras lidiar con esa situación, que fue algo muy algo poderoso, sobrenatural. Claro, porque yo vi cosas que todavía ya ahora en un poco de madurez no le he podido ver, que le estoy pidiendo a Dios, pero tú me enseñaste esto, yo operé en esto, pero no sé por qué no siguió, qué pasó. Entonces, ¿y cuando te bautizaste, qué pasó? Cuando me bautizan y me ponen al frente de la iglesia, casi, esa vez bautizaron como 7, 8 o 10, no sé, no me recuerdo bien. Lo que yo me recuerdo es que de entre todos los que se bautizaron, el pastor así mismo me señaló. Wow. Y me dijo, póngamelo acá a la derecha, porque él es predicador. Dios mío, Padre. Como todo va congeniando. Después que declaraste esa palabra, así mismo con un dedo que yo señalé al predicador, así con un dedo me señaló el pastor a mí, póngamelo a la derecha porque él es predicador. Dios mío. Yo no me creí la película de una vez como hacen muchachos que le dicen, bueno, Santo. tú vas a operar en ciertas dimensiones, tú eres un apóstol, tú eres un pastor y de una vez sales. No, yo tuve que esperar. Wow. ¿Qué tiempo esperaste para salir a predicar? Yo tuve que esperar. Desde que el pastor me bautizaron, al otro día me mandaron por un Campo Blanco a predicar donde una pastora llamada dominicana que falleció, que está en la presencia del Señor. Y en ese Campo Blanco yo prediqué muchísimo. Y de una vez llegó la noticia del pastor, pero este muchacho es tremendo, este muchacho tiene una euforia, tiene algo tremendo. Y se lo dijeron a mi pastor y así comenzó el pastor a utilizarme. ¿El pastor te llegó a ungir como evangelista? En ese tiempo no. No. ¿Qué tiempo duraste para que te unjan como evangelista? Yo duré aproximadamente casi 7 años. Wow, 7 años. Y hoy en día hay personas que se convierten y de una vez le dicen, tú vas a un evangelista y ya los 3 días están por ahí predicando, sin doctrina, sin permiso y sin nada. Yo había hecho instituto bíblico hasta que no lo terminé. Me invitaban a predicar muchísimo, pero el pastor mío tiene una temática, todo el que ha pasado por la mano de él sabe,
que él prueba muchas veces a la persona, a veces con ciertas cosas que se ven como sencillas. En ocasiones yo, cuando comencé, eso fue un boom de una vez, Wow. como predicador, muchas invitaciones. Entonces el pastor quería también saber, vamos a ver la madurez a que él llega. Y a veces me decía, usted no va para allá, usted no va a predicar hoy, porque hoy hay un culto de oración y que necesitamos que tú te quedes aquí orando. Él te estaba probando. Y eso lo hacía muchas veces. A ver si tú eras rebelde. Muchas veces el pastor... ¿Y qué tú hacías cuando él te decía no, que no? Porque él mismo me decía, entre para adentro, entre. Y yo me sentaba adelante, sí. Yo siempre me sentaba adelante, ahí adelante, al lado de la bocina. Siempre ahí. Y me sentaba ahí adelante. Se notaba cuando yo no iba a la iglesia. Y por muchas ocasiones el pastor lo hacía así. Y yo llamaba a la gente. ¿Y te llegaban hasta a predicar y tú tenías una agenda? ¿Y qué te decía el pastor? No, porque hay cosas que los pastores hacen que ellos saben por qué lo hacen. Ok, ya. Claro, porque un pastor que tiene más de 50 años militando, ya tiene que saber cuando un muchacho está emocionado, cuando un muchacho se puede descarrilar. Quizá hay gente que con muchas invitaciones están descarriados. Con agenda hecha. Con agenda hecha y todo, por no tener una madurez. Entonces aquí es donde viene que los pastores muchas veces usan lo que tiene que ver las estrategias para doblegar al miembro, para ver hasta dónde llega. Hay miembros que se le empantan al pastor. Ya, yo tengo un ministerio, Y cuando te bautizaron, que ya de ahí comenzaron a invitarte a Campo Blanco, ya los pastores le estaban diciendo al pastor el nivel ya, cómo Dios te estaba usando y todo eso. ¿Qué tú hacías para poder fluir así en la palabra? Porque tú me dijiste una palabra que tú eras un poquito tosco. Sí. No era muy fluido, inclusive. Todavía a esta fecha, mucha gente me ve por acá y me ve hablando y me ve predicando, y cuando me conoce a fondo, entonces dice, tú eres muy diferente. A ti hay que buscarte la palabra. Tú eres muy diferente. Es decir, hay cosas que la unción te lleva a que la gente te vea de una forma, y cuando tú llegas a tu naturalidad, entonces tú, porque yo aprendí algo. Una cosa es estar bajo la unción. Incluso hay gente que me han dicho, yo te vi predicando, yo creía que tú eres un hombre alto, fuerte, y te veo que tú eres un muchacho normal, no sé qué pasa. Y es cuando tú estás bajo la influencia del Espíritu. El Espíritu te da inteligencia, te da sabiduría y todo aquello. Y yo siempre he aprendido a aprovechar esos momentos cuando el Espíritu está sobre mí. Cuando el Espíritu está sobre mí, cuando el Espíritu está sobre alguien, esta persona muchas veces no tiene limitaciones. Por eso puede operar en milagros. Por eso puede predicar de una manera sobrenatural que tú dices, pero este tipo ni hablar sabe bien. Yo soy hasta media lengua. Wow. Y predicando tú no me notas nada de eso, y así sucesivamente. Pero para tú predicar como para la gloria de Dios, Dios te usa. ¿Qué hiciste? ¿Qué hacías? ¿Tuviste un nivel de preparación? ¿Cómo lo hacías? ¿O cómo lo haces? Yo tuve que pasar por un riguroso proceso de entrenamiento al que yo no sabía que estaba expuesto. ¿Cómo así? Explícate bien, varón. Yo recuerdo que cuando un día me pusieron a leer la palabra de Dios, y yo tomé la Biblia nervioso y comencé a leer Mateo capítulo 24 entero, y fue como tan deprisa, sin poner punto, coma, acento, nada de eso. Y una mujer llamada Irma Loy, la cual respeto y admiro por su devoción a la obra de Dios. ¿Se congregaba en tu iglesia? Sí. Esa mujer, delante de toda esa persona, más de 300 y pico de gente, me dice, ven acá.
Y es que tú, como quien dice, tú no sabes leer, tú no hayas tenido un punto ni una coma para tú leer la Biblia así. Oh, padre. Entonces eso como que me dio vergüenza. Pero despertó algo en ti. Claro, después yo entendí que la palabra o la lectura tienen puntos que tú tienes que pararte y coma. Porque cuando tú lees corrido y no pones eso, entonces tú puedes mezclar una historia de algo y llevarlo a igual, donde hay un punto ya, fue un punto y final, ya eso que él terminó de hablar, ese diálogo, ya se paró ahí, ahora comienza otro. Bueno, cuando tú no pones punto y final, tú sigues corrido. Y puede ser que haya distorsiones como... Entonces, cuando esa mujer me dijo eso... Lo que pasa es que los puntos, la coma y los signos de interrogación le da sentido a la palabra. Claro, porque hay palabras que si tú la lees no le pones los signos de interrogación o la coma que lleva. Entonces tú dices, pero... no tiene sentido lo que está leyendo. Entonces eso pasaba conmigo. Entonces cuando ella me dijo eso, yo me enfoqué en leer. Yo recuerdo que pareciera como una frustración para los normales, pero para el que está en el espíritu. Santo, aleluya. Es algo muy poderoso. Yo me encerré en un cuarto. Wow, tú me estás diciendo a mí que en vez de detenerte, eso te hizo avanzar. Claro. Santo. Y después de ahí que te encerraba en un me encerré en un cuarto. Me decían el bibliático. Yo comencé a leer Biblia. Yo recuerdo que había un cuarto donde la doña Jeremías, que partió con el Señor, y en ese cuarto, muchas experiencias sobrenaturales que yo aprendí. Ese cuarto solamente tenía un gavetero, yo ponía una toalla, mi Biblia, una macota y un lapicero. Yo recuerdo que yo escribía, hermano, que eso yo escribía bastante. Yo, mascota, carpeta, y escribía temas y cosas que yo no sabía. Y esta desesperación por querer aprender tanto de la Biblia. ¿Por qué esta desesperación de anotar temas? Sí, ¿por qué esta aceleración? Wow. Y era desde por la mañana hasta las 6 de la tarde. Iba, yo recuerdo me pararon en un trabajo y ya solamente me quedaba allá de la doña. Y la doña me daba como semanal, me daba algo así. ¿Tú la ayudabas en su casa y todo? Sí, yo era que hacía la compra, yo era que llevé todo lo que había que hacer, prender la bomba. Y allá me sacaba ella mi comida y todo. Oiga, un hombre que antes de llegar a esa situación, yo prestaba dinero. Vivía solo, con todo, nevera, con todo. Y cuando Dios me llamó a mí, Dios como que dijo, te voy a quitar todo. Voy a hacer algo contigo, porque yo dependía mucho de mí. Yo quería como así, todo era muy independiente. Sí. Entonces Dios me enseñó a que aquí hay cosas que no corren como uno quisiera. A la manera de Dios. Entonces, es como la Biblia dice, si la semilla no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. No, de ninguna manera. El cristiano que no muere, no puede llevar fruto. No. Lo que pasó conmigo, Dios me hizo morir a la ropa, a la vanidad, de orgullo, al no perdonar, a un sinnúmero de cosas. Fuerte. Y Dios me volvió a mí a ser dependiente de Él. Que hasta para comprar hasta un desodorante yo tenía que esperar, depender de Él. Un hombre que viene de ser pretamita. Lo tenía todo prácticamente. Que fácil, como joven, estaba cómodo. Yo podía comprar desde el viernes, sábado y domingo. Yo compraba 3 ropas un viernes. Para ponérmelo viernes en la noche una. Nueva. Sábado en la noche otra. Y el domingo también. Eso lo hacía cada rato. Tú vivías para comprar ropa. Tenía la facilidad. Yo tenía un closet y estaba lleno de poloché que aún tenían sus etiquetas que no me lo ponía. Gorra que los muchachos iban a buscar, gorra apretada. ¿Y qué hiciste con toda esa ropa? El mismo día que el Señor me llamó, el mismo día, yo no sé cómo fue. Ay, Padre. A mí no me predicó de que un hombre tuvo que matarse, de que predicar. Yo escuchaba la palabra por donde quiera, como es normal. Tú pasas por una campaña, lo escuchas. Pero cuando Dios me llamó a mí, yo salí de mi casa para una panadería a trabajar.
terminé de trabajar, ya a las 6:00 de la mañana, casi para las 7, pasaba una muchacha llamada Romanita. Cuando ella pasa, le digo yo, ¿para dónde va? Y dice ella, voy para la iglesia, eran muy amigos. Y fuimos a la iglesia, oramos, nos agarramos de mano. Y cuando yo me iba, oí una voz que me dijo, te vas sin tu bendición. Automáticamente yo entendí que Dios me estaba llamando. Entonces llamé a un varón llamado Josecito, el cual le dije, yo quiero convertirme. Wow. Hasta se sorprendieron porque tan temprano de la mañana, un tipo que parece que Eso es impresionante. que es cristiano, dice que se quiere, me convertí. Y así Wow. surge. De una manera sorprendente, porque a veces para uno ganarse una alma, tiene que hacerse una semana de una campaña y a veces una alma uno ve que se convierte. Por eso a mí nadie me hace devolver de este evangelio, porque a mí Dios no hizo me un llamó, trato especial. no me llamó Dios, o los hombres. A mí no me llamó el hombre, a mí me llamó Dios, Santo. valga la redundancia. Por eso es que yo puedo pasar dificultades, batalla dentro de este evangelio. Y yo sé que aquí hay salvación. ¿Por qué? Porque a mí no tuvieron que matarse, de que todos los días invitarme a la iglesia y aquello. No, a mí el Señor, cuando llegó el tiempo, me llamó. Por eso yo a toda la gente le doy su tiempo. Que camine, que conozca, que brinque, que salte. Si está en el plan divino de Dios, esa persona se va a convertir. Si está en el plan divino de Dios, esa persona va a aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador, como lo hizo conmigo. Dios hizo mucho trabajo conmigo. Yo recuerdo que esa misma mujer llamada Irma, cuando el Señor me bautizó en lengua, mire, yo hablaba una lengua y yo voceaba fuerte, y esa mujer un día me dio en la espalda duro así y me dijo, mire, ¿usted cree que está solo aquí en la iglesia? Wow. ¿Usted cree que está solo aquí? Baje esa voz. Yo quería, qué sé yo, uno como hombre, pero después entendí Dios que hay utiliza cosas, personas para moldear claro, que en hay el cosas, camino. que hay cosas que no es como la gente. ¿Tú no ves que todo el mundo habla en lengua? Ahora todo el mundo usa la lengua como si fuera un cliché. Mecánica. Mecánica, lo que Porque sea. le escuchó del otro, estás en estudio para eso, para Y aprender a hablar la lengua. la Biblia dice que el espíritu se sujeta al profeta. Al profeta, sí. El espíritu, en este caso, el Espíritu Santo, no es que se va a sujetar al hombre, porque el hombre no tiene cómo sujetar al espíritu. No, de ninguna manera. Pero hay que el tener dominio Espíritu propio. Santo te va enseñando a tener dominio. Sí. Entonces, ocurre lo siguiente, que cuando ella hace eso, yo comienzo también a moldear esa área. Sí. Sí, porque hay gente que habla de otra cosa y dos o tres cosas y dice que no puede ni siquiera llevar un mensaje, que de una vez comienza a hablar en lengua. Tú estás hablando con ellos, y esto. Y el inconverso lo ve como locura, lo ve como loco. No lo entiende. No lo entiende. Esto es locura para lo Entonces, que por se eso pierde, el la Biblia apóstol dice. Pablo en una ocasión dijo que si se está hablando lengua y no hay quien le interprete, mejor calle. Es mejor que se calle. Decir, Sí. Dios va moldeándote para que tú lo hagas bien. Nada. A cabo de eso, de un tiempo, yo recuerdo que allá en la iglesia, en unos retiros de los sábados, también me ponían a predicar mucho. Pero un día, la pastora no entendía lo que yo estaba predicando. Era demasiado violento, era demasiado rápido, era como una dinamita, era precoz predicando. Lo que podía durar 30 minutos, lo llevaba a 10, 11 o 15 minutos por la rapidez que tenía. Wow. Y creía que estaba bien. Santo Y un día Dios. la pastora me dice, ey, ve acá. Habla el paso. Oye, en pleno cosa, yo tuve que comenzar Wow. en el mismo momento, seguir predicando y hablar al paso. Entonces, usted va tomando Wow. anote de cómo yo vengo aprendiendo Santo la Biblia, Dios. controlar mi intensidad de hablar Tus en lengua. emociones. Luego de eso, yo recuerdo que el pastor de lejos me hacía así a mí. Yo agarraba el micrófono aquí arriba y él me decía, suelta. Como que agarre el micrófono aquí abajo. Porque cuando agarramos el micrófono muchas veces aquí arriba, Suena muy fuerte. suena, no, y daña el sonido, desajusta la bocina Sí. y así sucesivamente. Uno lo usa en momentos donde por la euforia
y el impacto uno lo agarra aquí, pero si usted me ve predicando, yo siempre agarro mi micrófono aquí abajo, y si se arma cualquier movimiento espiritual, uno tiende ya por manía, aún los profesionales, agarran, ok, pero lo sueltan, no como gente que pasan el día entero, una prédica entera con el micrófono ahí, a veces te un feedback, la bocina, fui, porque le está haciendo algo al micrófono que no es lo debido. Acontece lo siguiente, el pastor me dice, suelta el micrófono y agárralo ahí. De lejos, mano. Yo a veces me paraba ahí en la misma prédica y yo digo, wow. ¿Y qué cosa hay conmigo? Hasta la idea se le va, pero... Oiga, wow. Cualquier persona lee, esto, cualquier persona dice, cualquiera se va de aquí. Pero lo que yo no veía era lo que ellos estaban viendo. La pastora, una mujer de visión. Sí, una mujer de Dios. Cada vez que se terminaba el culto, me llamaba, Dabri, ven acá. Tú eres un hombre de Dios. Mantente así, tú eres un hombre de Dios. Dios no te, incluso hasta para cuando me enamorara, ella aún ni siquiera yo pensando en enamorarme, decir, tú eres un hombre de Dios. Dios no te puede dar a cualquier mujer. Tú tienes un ministerio grande. Wow. Tú tienes un llamado de Dios. Y cuando yo comencé el ministerio, fue tremendo. Ya yo iba con una enseñanza de la vida propia. No fue de que a mí me enseñó en el instituto, que a mí me agarraron. Y hice el instituto y me dieron homilética, hermenéutica y todo esto. Pero ya yo lo vivía teniendo sembrado por la falta que tenía en el altar. Se me fue ordenando al instante. Era como cuando tú tienes que ser bueno. Es como cuando usted tiene un hijo, que usted lo apunta a la pelota y usted ve que él falla al batear. Usted tiene que ser bueno. Usted tiene que aquello y lo otro y así sucesivamente. Entonces, cuando sucede todo esto me va dando una enseñanza. Entonces yo voy diciendo, pues yo no soy cualquier persona, porque es que a una persona que traten de educarlo es porque hay algo. Yo recuerdo que un teólogo, amigo mío, un día vio en mí algo y dijo, tú tienes mucho que dar, pero que voy a sentarme contigo. Digo yo, ok. Me dice, mira, pon ese video. En la computadora lo pusimos. Cogí una macota, un lapicero y comenzó a apuntar todas las muletillas que tenía, todas las muletillas. Wow, ¿cuál era la muletilla? Muletilla es cuando usted se queda con ausencia de palabras y comienza a dar, santo, aleluya, gloria a Dios. Y porque la Biblia dice santo, porque la Biblia dice gloria. Cuando él porque calculó, se le va la idea. Me dijo, tú dijiste 35 veces gloria a Dios. Wow. Tantas veces esto, tantas veces lo otro. Y el mensaje era de menos de 21 minutos. Cuando tú calculas, tú no predicaste. Te fuiste en muletilla. En muletilla. Y yo creía que me la estaba comiendo. Después de ahí, yo como que solté la tanto de predicar y me fui a donde Mónica. Mónica es un aposento alto. Y yo le estaba diciendo a Dios que me diera identidad, que me ayudara. ¿Te gustaba mucho cómo predicaba Israel Jiménez? Pastor? ¿Se te quedó algo y de él? Claro, muchos ademanes. ¿Qué se te quedó? Muchos ademanes. Por ejemplo. Muchos ademanes, esto, aquello, muchas formas. Y la gente no me veía a mí, sino lo veía a él. A él lo veía. Entonces esto me preocupó bastante. Y yo dije, no, yo tengo que buscar identidad. Cuando comencé, que dejé la muletilla, que dejé todo esto, yo recuerdo que hubo como un silencio en mi vida de ausencia en el altar. No en el altar, sí, en los altares físicos, sí, pero no del altar de Dios. Que se me entienda. En el altar de Dios no era que yo no me ausentaba, sino en el altar físico. Hubo un tiempo donde hubo un paro, ahí fa. Pero ese paro fue el más maravilloso de mi vida. Wow.
hay un momento donde hay un stop en tu vida que tú tienes que respetar ese stop. Santo. Porque cuando tú respetas ese stop que el Señor te está poniendo, es para que tú mires hacia atrás y te mire ahora y veas para dónde vas a llegar. Wow. Oigan, yo le estoy hablando de parte de Dios. Aleluya. Un ministerio, hermano, no es basado simplemente a que a mí me gusta eso y sin prepararse. Hay momentos que hay gente que Dios no le permite ni siquiera una agenda ni nada, porque van a llegar tan lejos que Dios no quiere que comiencen a hacer cosas que lo marquen en su pasado, que cuando la gente lo ve en el presente diga, ese tipo ni siquiera sabe lo que está hablando, ni siquiera sabe lo que está diciendo, ese es un loco. Entonces aquí es donde viene, cuando tú en tu humanidad Santo Dios, tienes que reprimirte todos esos deseos y esperar la voluntad de Dios que te envíe nuevamente. Santo. Porque el problema de muchos ministerios es que están corriendo sin la unción. Wow. Por pertenecer a un grupo, Sí. por pertenecer a dicha identidad, y no están esperando que Dios lo envíe. La Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, dice el Señor, quedaos vosotros aquí en Jerusalén hasta que sean llenos del poder, es decir, de la promesa de mi Padre, para Amén. que me sean testigos. Que ahí es cuando entra en el libro de los Hechos, que habían 120 que fueron llenos del poder de lo alto. Estos fueron los que se quedaron, pero dicen los exégetas, los estudiadores, que Sí. habían más personas, que habían como 500, pero eso fue lo que perseveraron. Sí. Entonces, aquí yo entiendo que aquí esto no es del que brinque ni del que más corra, sino del que Dios tenga misericordia. Así es. Quizá yo no sea tan conocido dentro de lo que tiene que ver lo que ahora busca la gente, ser visto, público, por redes sociales, y ellos entienden que como la gente lo ha aceptado, que como la gente lo ha afamado, que como la gente se ha hecho eco de lo que ellos hacen, ellos entienden de que en ellos no hay dificultad y de que Dios mismo está con ellos. Yo le voy a decir algo, Hubo un hombre llamado Saúl, el cual siendo desechado de parte de Dios, le dice a Samuel, úngeme delante de los hombres. Hay gente que le gusta, aunque esté mal, aunque esté Sí. desechado por el Señor, quieren estar parado adelante, que lo unjan, que lo Sí. vean como un hombre de Dios, Sí, santo. aunque de parte de Dios, Dios lo Aleluya. desechó. Así Entonces, es. O sea, el tú me mini- estás diciendo a mí que hay personas sí, que solamente son fama, que solamente son... y que ponen a los pastores que lo unjan. No que lo unja, hasta que los pastores lo lleven a los escenarios. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un ministerio es responsable en su llamado, lo primero que tiene que sacarse de la cabeza es querer caerle bien a todo el mundo. Ay, santo. El hombre de Dios no le cae bien a todo el mundo. Porque el problema de mucha gente es que quieren estar en lo de Dios. Pero cuando el hombre viene y choca con ellos se mueven más a lo que el hombre quiere que a lo que Dios le está diciendo. Y esto fue lo que pasó con Saúl. Dice que Saúl, en un tiempo donde era teocrático, que la palabra teocrático es que era un Dios que dirigía por medio de un sacerdote que era Samuel, que era el que dirigía al pueblo. Y por eso es que el Señor ve a Samuel que se entristece y le dice, no te han desechado a ti, sino a mí, porque era teocrático, era Dios quien dirigía al pueblo por medio de un hombre. Sí. Y dice que ellos eligen, porque aquí el ministerio que lo eligen los hombres, el día que los hombres se cansen de ti,
ahí mismo se acabó tu ministerio. Por eso hay ministerios que cuando llegó la pandemia se desaparecieron. Sí. Porque fueron ministerios que fueron... Por hombre, no por Dios. No por Dios. Eran ministerios que estaban hechos de hojaraca, sí, de basura, de algo no firme. No fueron procesados. No fueron efímeros, pasajeros, temporales. Y cuando todo esto acontece, llegan este grupo de problemas. Pero vamos a dejarle esto para una segunda parte. Esto está bueno, varón. Yo quería seguir escuchándolo. Aleluya. Lo importante de dejarse procesar por Dios, lo importante es dejarse educar en la palabra. Usted tiene que saber lo que va a hablar de parte de Dios y que todo lo que usted diga sea direccionado por el Espíritu de Dios para que también usted se eduque y a través de usted también otros sean edificados. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta una próxima. Amén.